Que hablen sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50. Bien, hemos leído, ¿verdad? Aquí en Lucas capítulo 7, del versículo de 36 al 50, pero si vemos, ¿verdad? En ese capítulo hay muchas cosas, ¿verdad? Que pasaron. Este capítulo tiene muchos versículos. Y en los primeros versículos Jesús hizo también ahí un milagro. Dice que el primer milagro fue que sanó a un siervo. Y también hizo otro milagro en ese mismo capítulo, que resucitó al hijo de una viuda de Naín, que el versículo 11 dice: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ya en este capítulo pues ya han habido dos milagros, ¿verdad? Y allí dice, ¿verdad?, que él ya hizo 2 milagros. Y al él, ¿verdad?, resucitar al hijo de esa viuda, que dice que era una viuda y que era un hijo único, ¿verdad? Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre vosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y los versículos que siguen también dice, ¿verdad?, que Juan estaba en la cárcel. Él mandó también 2 de sus discípulos, ¿verdad?, a preguntar. Y en el versículo 19 dice, en el 18 dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces, ¿verdad?, en ese capítulo, en el siguiente versículo, cuando los hombres vinieron a él, dijeron, ¿verdad?, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora dice aquí la palabra del Señor que él sanó a muchos enfermos de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Entonces Jesús le dijo, ¿verdad?, a ellos que fueran y que le dijeran que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y entonces, ¿verdad?, sigue allí narrando que había, ¿verdad?, una gran multitud. Y en esa multitud también habían fariseos, intérpretes de la ley, que también estaban ahí, ¿verdad?, siempre cerca de Jesús, pero no era porque querían adorar o servirle al Señor. Dice, los fariseos eran una secta religiosa, influyentes dentro del judaísmo en la época de Jesucristo. Los fariseos en esa época solo buscaban, ¿verdad?, ocasión como acusarle al Señor. Pero en todos esos milagros que vimos en ese capítulo 7, yo meditaba y él hizo muchos milagros. Entonces Jesús aceptó, ¿verdad?, cuando Simón le dice en el versículo 1, dice, donde leímos: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer había visto los milagros que Jesús había hecho, ¿verdad? Y ella escuchó que
que Jesús iba a estar, ¿verdad?, en la casa de Simón. Entonces ella dice que era una mujer pecadora, ella no era una mujer bienvenida, ella no era una mujer bien recibida, ¿verdad?, por su mala fama, porque los fariseos llamaban, ¿verdad?, a las rameras, a las prostitutas, les llamaban pecadoras. Entonces, ¿verdad?, esa mujer no era invitada en ese lugar. Pero vemos ahí que ella dice que se acercó, ¿verdad?, y trajo un frasco de alabastro de perfume. Y el versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer, ¿verdad?, que como le vuelvo a repetir, que era una mujer, ¿verdad?, pecadora, ella reconoció que el que estaba ahí era un hombre diferente. Ella reconoció que el que estaba ahí es el maestro, porque ella había visto varios milagros que había hecho, ella había escuchado de Jesucristo y ella pues creyó. Podemos ver que ella supo valorar, supo entender que el que estaba ahí no era cualquier profeta, porque ahí dice, ¿verdad?, que ella fue, me imagino, ¿verdad?, que ella fue cuando fue a comprar ese perfume pensando, ¿verdad?, para quién era, porque era un perfume carísimo, dice, ¿verdad?, que vale como 300 denarios, que equivale, ¿verdad?, como a un año de un salario de una persona. Y estamos hablando desde hace más de 2000 años. Quiere decir, ¿verdad?, que en nuestros tiempos ahora es de mucho dinero. Pero esa mujer, a ella no le importó, ¿verdad? Quizás eran sus ahorros. Ella no le importó porque sabía, ¿verdad?, que el que estaba ahí era Jesucristo. Y vemos también de que Jesucristo sabía que ella, ¿verdad?, era la mujer, ¿verdad?, pecadora. Jesucristo no la rechazó. En ningún momento, ¿verdad?, Jesucristo le dijo, ¿verdad?, que no se acercara, nada. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, no importa cómo nosotros hemos vivido, cómo el Señor nos llegó a nuestra vida, nos alcanzó. Dice su palabra, ¿verdad?, que cuando todos pecaron, ¿verdad?, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y dice su palabra, ¿verdad?, que no hay ni siquiera uno bueno, dice su palabra, amén. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, que por su gracia y su misericordia estamos aquí en los caminos del Señor. Y en Romanos, si pueden buscar sus Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice el capítulo 3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y los versículos de atrás dice, ¿verdad?, Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros, ¿verdad?, no podemos darnos en el pecho, decir, no, yo nací, ¿verdad?, en una cuna cristiana, yo he vivido siempre para el Señor. Dice su palabra, ¿verdad?, que por cuantos todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios y necesitábamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo.
Así como esta mujer que reconoció, ¿verdad?, que ella necesitaba del Señor, también nosotros también debemos que reconocer siempre, ¿verdad?, que el grande y el todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos viendo, ¿verdad?, ahí en Lucas, ahí en ese mismo versículo dice, ¿verdad?, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó, ¿verdad?, a regar con lágrimas a sus pies. Yo meditaba en este versículo, ¿verdad? Cuántas veces nosotros venimos a la casa del Señor, muchas veces, ¿verdad?, quizás enfermos con problemas, y nos sentamos, nos hincamos, oramos. Pero déjeme decirle que es muy diferente cuando usted, ¿verdad?, se arrodilla y lo que usted quiere es adorar al Señor, adorarle, no pedirle nada, no decirle, ¿verdad?, mira mi problema, mira lo que tengo, mira qué me pasa, o quiero esto, quiero lo otro. Si usted no lo ha experimentado, ¿verdad?, llegar, conquistar la presencia del Señor, ¿verdad?, que usted lo que quiere es nada más adorarle. Uno muchas veces, ¿verdad?, cuando siente la presencia del Señor, no quisiera, ¿verdad?, que nadie lo interrumpa, ¿verdad? Y esos momentos también lo tenemos que buscar nosotros como damas, caballero, joven, niño, en la casa, no solo aquí en la iglesia. Porque es bonito, ¿verdad?, cuando usted experimenta la presencia del Señor en su casa, a solas con el Señor. Así como esta mujer, ¿verdad?, a mí cuando yo estudiaba, me llenaba porque decía dentro de mí, nosotros necesitamos, ¿verdad?, ser como esa. Tenemos que aprender, ¿verdad?, algo de ella. Que ella, ¿verdad?, dice que no, ella no se hincó, ¿verdad?, al frente, no, que era ella detrás, ella no se sentía digna de estar frente al maestro. Entonces, dice la palabra del Señor que ella, ¿verdad?, besaba los pies y los ungía con el perfume. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no era como ahora, ¿verdad?, que nosotros andamos con zapatos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente allá por Israel, que hay mucho, que es desierto, mucho polvo, allá pues andan, ¿verdad?, con caites o con chanclas, como lo queramos llamar. Pero esa mujer, ¿verdad?, no vio, ¿verdad?, de que los pies del maestro, ¿verdad?, quizás estaban sucios, tenían polvo. Dice que ella, ¿verdad?, besaba, ¿verdad?, los pies. Besaba y los enjugaba con sus cabellos. Es un acto, ¿verdad?, lindo, ¿verdad?, que ella hizo, ¿verdad? Y en el versículo 39 dice, cuando vio esto, ¿verdad?, el fariseo que le había convidado, dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo, ¿verdad?, invitó a Jesucristo, ¿verdad? Porque dice que se sentaron a la mesa, quiere decir que le invitó a comer. O también, como dice aquí, ¿verdad?, que solo para ver en qué Jesucristo, si Jesucristo dijera algo que era contra la ley, pero sabemos que Jesucristo vino a cumplir la ley, se cumplió, ¿verdad? Y no hallaban, ¿verdad?, cuando a veces habían ocasiones que le hacían pregunta, Jesucristo los dejaba, ¿verdad?, callado a ellos. Y entonces meditaba, ¿verdad?, en ese hombre fariseo, que lo que se ve en él, que es un hombre orgulloso, que no reconoció, ¿verdad?, que el que estaba ahí era un hombre diferente, que era nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, ¿verdad? La mujer que él decía, ¿verdad? Entre sí, muchas veces yo meditaba y digo, muchas veces nosotros no tenemos que hablar o expresar a veces mal del hermano con la mirada, con los pensamientos, ¿verdad? Nosotros fallamos porque a veces pensamos mal, hablamos mal, ¿verdad? Si una persona se fue y regresa, nosotros no tenemos que gozar, ¿verdad? Porque regresó, no tenemos por qué criticar o decir, mira, se fue en el mundo y regresó. Entonces nosotros tenemos que aprender y no ser como ese hombre, ¿verdad? Que era un hombre orgulloso porque no reconoció, no le dio, ¿verdad? A Jesús el lugar que él merece. Entonces dice, ¿verdad? El siguiente versículo dice, pero cuando vio esto, ¿verdad? Que le decía que era una mujer pecadora, entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y él le cuenta, ¿verdad? Esa historia, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? Le debía 500 y el otro 50 y a ambos perdonó y le hace pregunta, ¿quién va a ser más agradecido? Y entonces él le dice, bueno, a quien se le perdonó 500, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, bien, bien has juzgado. Y nosotros como iglesia tenemos que ver, ¿verdad? Que nosotros no valemos, Jesucristo no nos compró por $500. Yo meditaba, ¿verdad? Si usted tiene una deuda de 1,000,000 y a otro le debe $1 y le va a decir, ¿verdad? No te preocupes por el 1,000,000, yo te perdono. Yo pienso que nosotros vamos a estar agradecidos, ¿verdad? El resto de nuestra vida, wow, me perdonó, le debía $1,000,000 y ya no lo tengo que pagar. Usted va a estar agradecido, ¿verdad? Con esa persona. Y yo meditaba, ¿verdad? Que Jesucristo no pagó $1,000,000 por nosotros. Jesucristo nos compró, ¿verdad? Con precio de sangre. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. A Jesucristo, ¿verdad? Cuando le empezaron, ¿verdad? A acusar a él, ¿verdad? Lo condenaron como uno de los malhechores. Él estuvo, ¿verdad? En medio de dos ladrones. Él tomó el lugar, ¿verdad? Lo que nosotros éramos que merecíamos, ¿verdad? Estar en ese lugar. Pero Él, por amor a nosotros, Él fue, ¿verdad? A la cruz del Calvario. Y yo digo a nosotros, Él nos ha perdonado mucho si nosotros meditamos de dónde Dios nos ha sacado y hasta dónde Dios nos tiene. Eso tiene que provocar en nosotros un agradecimiento, una adoración a nuestro Dios, amén. Porque meditamos, ¿verdad?, de lo bueno que ha sido con el Señor, con nosotros. Porque nosotros no buscábamos al Señor, Él nos buscó a nosotros. Y en esta noche, ¿verdad?, si hay un amigo o alguien que se ha alejado y está devuelto, pero aquí está el Señor, ¿verdad? Hay que reconocer que Jesucristo fue quien murió en la cruz del Calvario. En su palabra dice, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si nosotros no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, no tenemos entrada en el cielo. Es necesario, ¿verdad?, que creamos en Jesucristo y que le alabemos y que lo busquemos a Él de corazón y no de labios solamente, como dice su palabra. Que no nos pase, ¿verdad?, como a este fariseo, ¿verdad?, que solo le gustaba criticar, le gustaba señalar, pero él tenía el mismo pecado. Y dice, ¿verdad?, y en el 45 dice,
le dice, ¿verdad? Le dice, en el 44 le dice Jesucristo, y vuelto a la mujer, le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. A nosotros, ¿verdad? Dios nos ha perdonado mucho. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decirle entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuánto de nosotros disfrutamos, verdad, de esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo? A nosotros, verdad, estar justificados, nosotros tenemos esa paz, esa confianza, esa tranquilidad. Y cuando usted viene, verdad, ante la presencia del Señor y lo adora de corazón, usted se va a levantar, no importa el problema, no importa el dolor y la enfermedad. Pero si usted le adora al Señor de corazón, usted se va a levantar diferente. Usted va a ver las cosas bien diferente. Muchas veces, ¿verdad? Venimos quizás con dolores. Pero cuando usted alaba al Señor de corazón, cuando usted medita, muchas veces ese dolor ya se ha ido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo buscamos al Señor y le adoramos, encontramos, ¿verdad?, esa paz que solo Jesucristo lo da. Allá en el mundo, ¿verdad?, hay muchas cosas que quizás le van a dar gozo por un momento, pero la paz verdadera lo da nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice, ¿verdad?, que el mundo no da esa paz, pero Jesucristo sí lo da esa paz. Amén. Así yo le doy la honra y la gloria al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio.